Buenas noches, respetados compañeros y compañeras. Soy Edwin Niño y en esta clase de humanística con mis compañeros del grupo GAES 1 vamos a hablar de los derechos humanos, específicamente de la primera generación. Para iniciar con el tema es necesario entender el contexto histórico, entender las ideas que hoy fundamentan los estados de derecho. La primera idea a entender es que la elección de un gobernante no depende del derecho divino. Los reyes gobernaban porque Dios los había designado. Esto se cambia porque el ciudadano a través de un voto va a elegir un gobernante y no un súbdito cuya vida le pertenecía al rey y que tenía un voto de obediencia a la voluntad del rey. La segunda idea es la separación de poderes. En el absolutismo monárquico había un solo poder, el poder del rey. Como lo decía Luis XIV, el Estado soy yo. Esa persona era juez y parte y nadie podía discutir. De acuerdo con esto, para que los poderes no se concentren en una sola persona, se separan. Que sea alguien que legisle, o sea, el que escriba las leyes. Que sea alguien que juzgue y aquel que haga cumplirlas sea distinto a los anteriores. Y la idea más importante, el concepto de los derechos humanos. En la medida que un ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido, tiene derecho a que sus decisiones se respeten, y esas decisiones se respetan en la base que él tenga derechos políticos. El periodo de la Ilustración juega un papel muy importante, pues es allí donde se dice que el conocimiento debe ser para todos, que en la medida que se popularice el conocimiento, la sociedad entenderá sus derechos. Hablar de los derechos humanos en la primera generación es hablar de la revolución industrial, de la revolución de las 13 colonias que dio origen a los Estados Unidos, de la Revolución Francesa. Todo lo anterior influenciado por los pensamientos de la Ilustración que tuvieron lugar en Francia cuando Voltaire, Rousseau, Montesquieu empiezan a hablar de la separación de poderes, del contrato social, entre otras, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El resultado de estas ideas llevaron a que se acabaran el régimen de los privilegios que habían sustentado la estructura del mundo. Se cambian los privilegios por derechos. Por esto el feudalismo, el clero y la nobleza pierden ese régimen de privilegios. Se empieza a cuestionar si todos los hombres nacen iguales ante la ley, si tienen derecho a la integridad física. La esclavitud bajo la nueva mirada del discurso de los derechos humanos se vuelve inmoral, insostenible y antiética. Se cuestiona, como no se cuestionaba antes en los tiempos de los privilegios, en tiempos que el comercio era tan rentable que se mantenía la esclavitud en un estado de naturalización. Entonces, se exige que los colonos pudieran permitir que los hombres libres de color puedan votar. A menudo, de todo lo hablado se olvida. 100 años después de la Revolución Francesa, se pensaba que el tema había muerto y se volvió a revivir. Luego viene la Primera y Segunda Guerra Mundial, acaban de nuevo con todo esto y se tuvo que reinventar nuevamente. Y periódicamente tenemos que hablar de los derechos humanos, porque se olvida que todo lo que hace que funcione un Estado y una sociedad como un Estado de derecho es que las personas que lo integran tengan acceso a sus derechos. ¿Cómo surgen los derechos civiles? El antecedente sobre el derecho civil lo encontramos en la época del antiguo Imperio Romano, donde existían dos tratados que regulaban el derecho civil. El primero se llamaba Ius Civil, trataba sobre el derecho que tenían los ciudadanos romanos entre sí, y el segundo es Ius Gentium. Por el contrario, se basaba en las relaciones ya existentes entre los ciudadanos romanos y el resto de los pueblos del mundo conocido. Históricamente, el movimiento de los derechos civiles se refería a los esfuerzos para conseguir un trato uniforme para los afroamericanos en todas las facetas de la sociedad. En nuestra actualidad, el término derecho civil se usa para describir los avances en el tema de la igualdad para todas las personas, sin importar su raza, sexo, edad, discapacidad, origen, religión u otras características específicas.
También le podemos definir como el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones cotidianas de las vidas de las personas, considerando a las personas como un sujeto de derecho o como aquel que rige al hombre como tal, sin consideraciones de sus actividades peculiares, que regla sus relaciones con sus semejantes y con el Estado, cuando éste actúa en su carácter de simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humanas, se puede decir que es un conjunto de normas o reglamentos jurídicos que rige la conducta de la persona, puede ser natural o jurídica en un conglomerado social, siendo los derechos civiles las protecciones y privilegios de los poderes personales dados a todos los ciudadanos por la ley. La importancia del derecho civil. Este consiste en establecer un conjunto de condiciones económicas, sociales, culturales, morales y políticas necesarias para que el hombre pueda alcanzar su pleno desarrollo material y espiritual como persona humana, como miembro de la familia, de la agrupación profesional, del municipio o del Estado. El derecho civil da a los individuos o grupos sociales la sensación de que sus derechos serán respetados y que no serán alteradas las situaciones jurídicas por ello adquiridas. Toda sociedad persigue un bienestar de las personas que la integran. El derecho civil te permite y regula una vida personal la cual está sujeta a derechos y obligaciones en el ámbito profesional de igual forma. Objetivos de los derechos civiles. El primero, un tratamiento igualitario para todos los solicitantes y beneficiarios. Segundo, conocimiento de los derechos y sus responsabilidades. Tercero, una eliminación de barreras ilegales que evitan que las personas reciban sus beneficios. Cuarto, la dignidad y respeto para todos. Entre los derechos civiles encontramos los siguientes. El primero, derecho a la vida, que se define como el derecho que tiene todo ser humano a no ser privado de la vida y su dignidad de manera alguna. Es decir, es el derecho universal de vivir su propia vida. El segundo es derecho a la integridad física y mental, que quiere decir que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el tercer lugar encontramos el derecho a la libertad, que es un derecho que poseemos todos los seres humanos con la facultad de obrar según nuestra voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. El cuarto nos habla de que debemos tener un juicio justo. En esto incluye que uno tiene derecho a estar presente ante un tribunal, a tener un juicio público sin demoras ante un tribunal independiente e imparcial y a tener un abogado de elección propia o uno sin costo alguno. En el quinto derecho civil tenemos el derecho a la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia. Esto quiere decir que todas las personas gozan del derecho fundamental que le permite que nadie pueda entrar o registrar su domicilio y correspondencia sin consentimiento del titular o una resolución judicial. El sexto derecho civil nos indica que es el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como a la opinión de expresión. Esto quiere decir que todo ser o toda persona es libre y tiene este derecho de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirla, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.